Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola, buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente Economía Ahora con ustedes hoy, sin invitados, simplemente porque el país está tan convulsionado y con tantas noticias que realmente tapamos lo importante con... No quiero decir que las noticias no sean importantes, de hecho son preocupantes más que importantes, con otros elementos que son preocupantes y graves. Esta semana estuvo signada indudablemente por el crash de la bolsa de Japón y de la bolsa de Estados Unidos, aún en baja. Argentina, como elemento positivo dentro de lo negativo que tiene Argentina, es que no sufrió el efecto este. ¿Por qué no sufrió el efecto? Porque Argentina, como no es pasible de inversiones ni de nada, no ha bajado la bolsa tanto en Argentina con un cepo que no permite que haya inversiones, por ende no tuvimos el efecto negativo de la bolsa. Pero Argentina en este momento está hablando de una soja que en su momento Néstor la tuvo en $600, en 400 y pico de dólares. Un bajón bastante importante, sobre todo para el presidente Milei, que entendía que su forma de llegar a la presidencia sería dolarizando la economía, que indudablemente quedó en el olvido, y explotando el Banco Central, que aparentemente también quedó en el olvido, por lo menos en estas circunstancias de momento. Ahora, por otro lado, nosotros los argentinos nos despertamos con este gran problemón que fue, ¿no?, lo que pasó con el presidente, con nuestro expresidente, que realmente preocupa y sobremanera el tenor de la noticia, el momento en que fue realizada y por otro lado la palabra de la persona que negó hechos que en realidad existieron, que negó fotos que en realidad existieron y que ahora niega golpes que en realidad, o por lo que las pruebas manifiestan, existieron. Hablamos de un abuso de poder absoluto y hablamos de un peronismo destruido, totalmente destruido, donde en este momento tres símbolos del peronismo, Alperovich por un lado, con su famoso juicio por violación a la sobrina, Espinosa, intendente permanente de La Matanza por abuso sexual, y tenemos a Alberto Fernández, expresidente de la Argentina, como golpeador de su mujer aún en el momento del embarazo. Son toda gente del gobierno que tuvo a su vez una presidenta que está totalmente juzgada y ya con sentencia firme, y un vicepresidente que estuvo preso. Más ministros que estuvieron presos, más secretarios de ministros que estuvieron presos, más secretarios de Estado que estuvieron presos. Que eso aparentemente a la sociedad mucho no le preocupó después del gobierno de Macri debido a la tibieza de Mauricio Macri, y que nos llevó en este momento a haber depositado la confianza en Javier Gerardo Milei, que era un disruptivo de la política, que hablaba de la casta, que hablaba de los problemas, que hablaba de las coimas, que hablaba de las porosas manos de los políticos, y que en este momento tiene todo el poder centrado político en la Secretaría de la Presidencia, ejercida por Karina Milei, su hermana, con un poder casi absoluto, y Santiago Caputo, sobrino de Toto Caputo,
que lo acercó a Milei Ramiro Marra, desaparecido en Acción 4, y que Santiago Caputo, sin tener un puesto jerárquico de nombre, bueno, maneja prácticamente los hilos de todo el gobierno, porque no nos olvidemos que Javier nos informa que no le gusta ser político. Entonces, Javier se dedica a los problemas macroeconómicos, a las charlas, a Viva la Libertad carajo, al estribillo, pero rehuye al tema político, a insultar a los presidentes de otros países, a pelearse con determinadas gentes, a amigarse con los periodistas que dicen que está todo bien y a negar a los periodistas que pueden decir que tienen algún problema o que tenemos en Argentina algún problema, que los tenemos. Y que por otro lado nos está haciendo o querer hacer creer que con una inflación de los niveles que hemos tenido de aquel 25,5 en el mes de diciembre en que explotó todo y empezaron a duplicarse los precios y todavía no habíamos tocado los servicios y los servicios después se duplicaron, triplicaron o cuatruplicaron aún hoy con tarifas de transporte, con peajes, con nafta, o sea, con combustible que repercute en todo el traslado en este país, que lamentablemente un presidente anterior, que también decían que era liberal, como Carlos Saúl Menem, destruyó los ferrocarriles con el ramal que para, ramal que cierra, y dejó muchos pueblos en el aire. Bueno, hoy indudablemente en manos de Moyano, que fue generado por el propio Carlos Saúl Menem, combatió bastante con la ministra de Seguridad, que en ese momento era ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y hoy, después de haber fundido a Independiente, maneja un montón de gremios y de elementos a lo largo y ancho del país, provistos a su vez por empresas que son de la propia familia. Un país que no tiene desperdicio, porque mientras estamos preocupados como le pegaba Alberto a Fabiola, no vemos otras cosas, que hay buenas y hay malas. Hay buenas con respecto a lo que se está planteando de una descentralización del Estado, de un achicamiento del Estado, de una anulación de trámites de sello que lo único que hacen es generar coimas y tranzas con los funcionarios de turno para poder hacerlo mejor. Y por otro lado, una justicia que parece, y eso nos debe llenar de orgullo, que parece que va a empezar a funcionar. Empieza a funcionar porque, por ejemplo, le determina 3 años de prisión a Guillermo Moreno. ¿Se acuerdan de Guillermo Moreno, el del revólver arriba de la mesa, el de la audiencia de papel prensa, el de las barbaridades del INDEC, justamente por ese caso del INDEC, que tocando la variación porcentual del poder adquisitivo lograba pagar menos intereses por los bonos que habían renegociado, bueno, hoy está sentenciado. Por otro lado, a la anulación de la sentencia de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que en su momento la AFIP determinó que le debían 8.000 millones de pesos correspondiente al impuesto a los combustibles que ellos retenían de la base cuando cargaban o cuando expendían el combustible y no lo depositaban en la AFIP, con lo cual nos estaban robando a todos. Con ese mismo dinero fue que se fue haciendo de muchas empresas a lo largo y ancho del país, sobre todo de medios de comunicación, sobre todo de canales de televisión, de radios, y de elementos que hoy están hablando de un montón de cosas con bastante mesura, mucho más mesura que la que tenían en la época de Mauricio Macri, que es otro de los que volvió al rodeo. ¿Y por qué vuelve al rodeo Macri ahora? Primero, no volvió al rodeo en su momento cuando estaba muy preocupado con la AFA, mientras los muchachos de Juntos por el Cambio, Cambiemos, Pro, Lilita y demás se terminaban a los trompazos en el medio de una elección que no le dieron tregua y con la cual perdieron por culpa de ellos. Como en su momento el
peronismo barra kirchnerismo perdió por culpa de Cristina, por haber puesto un candidato, pero después volvió a ganar y volvió después de Macri por la tibieza de Mauricio Macri a enrostrarnos a Alberto Fernández, alias el cantante golpeador. Entonces es un pueblo que realmente muchas veces no entiende lo que está pasando en este país. Uno piensa, yo pienso por lo pronto que podemos llegar a mejorar si analizamos lo que nos pasa. Elegimos a los salvadores, no a los líderes. Elegimos al mal menor y cada vez nos va peor. Y después nos damos cuenta de que los que nos dijeron nos engrupieron, o el que nos dijo la verdad también nos engrupió porque en definitiva cumple a medias, digamos que es el menos mentiroso de todos, a medias lo que había prometido. En este momento estamos con un Javier Milei que va camino a unos 8/9 meses de gobierno, o sea, un embarazo y ya prácticamente para que nazca la criatura, con una inflación en baja que no se entiende muy bien porque siguen creciendo los servicios, siguen creciendo el combustible en manera muy grande con respecto a los consumidores, pero la inflación ronda el 4,6, 4,4, 4,5, 4,2. Y la pregunta que se hace usted, no hablo del jubilado, hablo del asalariado y hablo en general de la sociedad, es ¿cómo vamos a poder bajar ese 4 para llegar, digamos, a un 2 en diciembre? Segunda pregunta que se hace, ¿esto es sostenible en el tiempo? Yo le voy a contestar mi parecer. Primero, yo creo que está llegando a un piso que, ayudado por la recesión, llegó a ese piso y que ese piso no lo va a poder perforar fácilmente, que va a ser el 3. Por otro lado, también les digo que no va a llegar en diciembre a lo que él pretende. Y también sería interesante analizar que el Banco Central, en esa jugarreta que inventaron el ministro de Economía, que es un hábil de la timba, y el presidente, de emitir pesos para comprar los dólares a valor oficial, con lo cual compra X cantidad de dólares, y esos mismos dólares salir a venderlos al mercado, al dólar MET o al contado con liqui, le deja una ganancia al Banco Central debido a que los compra en pesos a menor valor y los vende en pesos al mayor valor. Por ende hay una rentabilidad en dólares real que debería quedar en el Banco Central, pero a pesar de eso, y a pesar también de que esta crisis que hubo, Japón, Estados Unidos, hizo crecer la evaluación del yen a nivel internacional, y Argentina tiene una reserva en yens importantes, el Banco Central perdió 818 millones de dólares, que, también es cierto, terminó pagando determinadas obligaciones que el mundo azorado mira a Argentina cuándo va a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque además de que yo digo que no es sostenible el sistema, no es sostenible con estas condiciones. O sea, habría que reunirse con el fondo, además de sacarse la foto y de decirle a Georgieva que es una de las mejores presidentas del Fondo Monetario Internacional, esperando las elecciones en Estados Unidos para que gane Trump, que teóricamente tiene mucho más afinidad con Milei, y que Milei no se siga peleando con nadie más. Yo creo de cualquier manera que Argentina va a tener que sentarse a renegociar sus deudas, porque normalmente, y sentarse por primera vez a renegociar sus deudas pensando en el gobierno que viene, no en el actual. Y si es posible pensar en 2 gobiernos que vienen, no el actual, y manifestarlo y explicarlo. Tenemos un excelente vocero presidencial, por mí conocido como columnista económico, que ahora nos dice, nos plantea
cómo están las cosas dentro del país, por qué están anulando focos de corrupción que existen, que existieron y que espero que no existirán, pero por otro lado también deja de explicar por qué hay focos de corrupción actuales de este gobierno que nadie explica, simplemente echan al funcionario y nadie dice qué pasó en el medio, como el alquiler de la pista privada presidencial en el aeroparque. O sea, todo eso hace que lo que decíamos que no éramos casta, pasamos a ser casta. Los que decíamos que los demás viajaban y bajaban y bajaban y bajaban y se llevaban grandes séquitos que hoy no existen, también viajan y viajan y viajan y no viajan realmente en función de los requerimientos necesarios para instalar a la Argentina dentro de este mundo globalizado con el gran terror de la inteligencia artificial. No. Viajan simplemente para cumplir sus deseos ególatras de ser premiado o escuchado por los líderes mundiales en los distintos lugares y de acuerdo a las premiaciones de los distintos movimientos políticos que casualmente van a coincidir con la idea de viva la libertad carajo. Por ende, los argentinos en este momento estamos totalmente espantados por las noticias, entretenidos con otras noticias como un gran hermano, y a veces nos pasan por abajo determinadas cosas, pero también hay cosas buenas. Aparentemente lo de los registros va a funcionar, la simplificación de la compra de automotores es necesaria porque va a mejorar la compra-venta de automotores, tanto de usados como de nuevos, y a su vez va a mejorar muchísimo, pero muchísimo, anular el envejecimiento del parque automotor argentino, que cada vez se está haciendo más. Segundo, no le echemos la culpa a Fatmagul, como dice la novela, por el tema del bajón de la inflación, sino que es consecuencia de la tremenda baja de actividad que existe en el país, que no existió nunca a este nivel y tan seguido. Y que el argentino hoy, a esta altura del partido, la gran pregunta que se está haciendo es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aguanto? ¿Hasta cuándo llego? ¿Cuándo para este bajón? A ver si sube en U, en L, en H, en J o en lo que sea. ¿Y cuándo vamos a empezar a recuperar la capacidad de dinero o de mejora de la realidad del peso, como para que la economía empiece a moverse, que es la consecuencia de que si no se mueve, vamos a tener un montón de empresas y comercios cerrados, un montón de gente desocupada y más problema de pobreza. No nos olvidemos que la pobreza sigue creciendo, no nos olvidemos que la pobreza, de aquella pobreza que no existía en la época de Ilía a esta pobreza, medio país está colgado de la rama. Ese medio país tiene el problema de que la mayor cantidad de pobres son chicos. La mayor cantidad de pobres chicos se alimentan mal. Y la mayor cantidad de pobres chicos que se alimentan mal tienen deficiencias cerebrales de aprendizaje y de desarrollo. Nos estamos jugando la patria, y no soy Lilita. Nos estamos jugando el futuro de un país. Nos estamos jugando el futuro de una sociedad que es muy bien vista en el extranjero. Que el argentino no es tan vivo como era o como quería ser, porque si bien tiene una patria maravillosa, tuvo la capacidad de destruirla en 50 o 60 años. Entonces, empecemos a leer los diarios al revés, veamos cuánto gana el Banco Central, cuánto baja la inflación, cómo mejoramos los salarios. Cuando empecemos a leer eso, nos vamos a olvidar de las otras noticias, de las medallas de oro de las Olimpiadas, del ego que tienen algunos funcionarios y de que normalmente el país, la única manera de poder salir adelante es con un acuerdo nacional en serio.
Pero para hacer un acuerdo nacional en serio debemos tener gente en serio que represente intereses en serio de una sociedad, en serio que no se calle más la boca y que diga lo que el pueblo quiere decir cada vez que vota, no solamente votando el menos malo, sino votando el mejor y queriendo tener un país de primera. Dejemos de ser de cuarta, porque, como decía un gran líder argentino, se acabó el país de los vivos, siempre está el país de los truchos. Queridos amigos, vamos a tener en nuestra próxima entrevista a Marcelo Cantelmi, especialista en todo lo que pasa en el mundo del diario Clarín, y vamos a estar hablando justamente de todo lo que pasa en el mundo, de los problemas de Francia, los problemas de Estados Unidos, los problemas de China, los problemas de Argentina, los problemas de América y, ¿por qué no?, también los de Europa. A partir de la semana que viene vamos a tener esa entrevista y algunas otras más, con un próximo vivo muy pronto, por Instagram, con Diego Giacomini para hablar de toda la economía argentina y lo que está pasando y sus predicciones para el 25-26 de todo seguir así y no cambiar como debería ser cuando algo no funciona. Y además de cambiarlo, asumirlo. Eso es lo más importante. Hasta ahora, acá, ninguno asumió sus errores. Todos los errores fueron de los demás. Bueno, alguna vez hay que decir, yo me equivoqué. Buenas tardes a todos. A disfrutar esta semana, el fresquito de la semana, la humedad de la semana y cuídense del viento. Hasta pronto. Chau, chau. Buena semana para todos.